Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Tuba Büyüküstün acaba de conmocionar a todos sus seguidores con una declaración inesperada desde su cuenta oficial de redes sociales. La reconocida actriz turca, adorada por millones por su belleza natural y su talento innato, ha compartido una revelación muy personal sobre su matrimonio que ha hecho que sus fans no dejen de hablar en las últimas horas. No imaginaba que lo diría públicamente, pero ya no puedo seguir callando, comenzó escribiendo Tuba en una historia de Instagram que encendió las redes como pocas veces. La actriz, conocida por papeles icónicos en series como Kara para Aşk y Cesur ve Güzel, dejó entrever que su relación con su esposo ha atravesado momentos muy difíciles. Aunque siempre ha mantenido su vida privada alejada de los medios, esta vez decidió abrir su corazón. Durante mucho tiempo creí que el silencio era la mejor protección para mi familia. Pero el silencio también duele. Y a veces, compartir la verdad libera el alma, confesó. En sus palabras se podía percibir una mezcla de tristeza, pero también de liberación. La estrella no confirmó una separación oficial, pero sus frases dejaron mucho a la imaginación. Amar no siempre es suficiente. Hay momentos en que dos personas simplemente dejan de caminar en la misma dirección. Y eso también es parte de la vida. No es un fracaso, es un cambio, escribió Tuba, generando una ola de mensajes de apoyo en cuestión de minutos. Los fans, especialmente mujeres que la siguen desde hace años, se sintieron identificadas con sus palabras. Gracias por tu sinceridad, Tuba. Nos enseñas que incluso las mujeres fuertes también tienen momentos de debilidad, comentó una usuaria en Twitter. Otra escribió, no estás sola. Muchas pasamos por lo mismo y verte hablarlo con tanta valentía nos inspira. La noticia se hizo viral en Turquía y en el extranjero. Medios españoles, italianos y latinoamericanos empezaron a replicar la historia, resaltando la valentía de la actriz por hablar de un tema tan íntimo. Muchos se preguntan si este mensaje es el preámbulo a un anuncio más definitivo. Mientras tanto, fuentes cercanas a la actriz aseguran que ella se encuentra enfocada en sus hijas y en nuevos proyectos profesionales. Tuba está atravesando un proceso muy introspectivo. No quiere hacer declaraciones públicas, pero necesitaba decir algo a su público. Fue una forma de cerrar un ciclo, declaró una amiga cercana bajo anonimato. El esposo de Tuba, que hasta ahora había evitado completamente la exposición mediática, no ha dado ningún tipo de respuesta. Su silencio ha sido interpretado por algunos como una confirmación indirecta de la situación. Sin embargo, otros apuntan que podría tratarse simplemente de una estrategia para proteger a la familia. No voy a hablar por él, pero necesitaba hablar por mí, escribió Tuba, dejando claro que esta decisión es exclusivamente suya. Las redes sociales no tardaron en llenarse de teorías, interpretaciones y muestras de cariño hacia la actriz. Algunos fans comenzaron incluso a compartir sus propias historias de ruptura y superación, creando una cadena de apoyo y empatía que trascendió fronteras. La etiqueta almohadilla Fuerza Tuba se convirtió en tendencia en varias plataformas, mientras expertos en relaciones analizaban sus declaraciones en programas de televisión y podcast. En una entrevista reciente con una revista cultural, un psicólogo de renombre comentó, lo que ha hecho Tuba es más que un simple desahogo. Es un acto de empoderamiento. Mostrar vulnerabilidad, especialmente siendo una figura pública, requiere una fortaleza emocional inmensa. Esto no solo ayuda a sanar, sino que también crea espacio para que otros lo hagan. Por su parte, Tuba no ha compartido más detalles desde su historia original, pero sí ha publicado algunas imágenes en su cuenta de Instagram que muchos interpretan como mensajes simbólicos. Una foto en blanco y negro de una flor marchita, un atardecer solitario en el mar y un libro abierto con una cita sobre los nuevos comienzos. Cada publicación ha sido acompañada de miles de comentarios, desde palabras de aliento hasta simples emojis de corazones rotos. Mientras tanto, la industria del entretenimiento también ha reaccionado. Algunos colegas de la actriz han salido en su defensa, alabando su honestidad. El actor Engin Akyurek, compañero suyo en Kara para Aşk, escribió en una historia, el coraje no siempre es rugir. A veces es hablar con el corazón, como tú lo has hecho. Otros actores, como Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, compartieron mensajes de apoyo indirectos, destacando la importancia de la salud emocional y el autocuidado. En cuanto a su futuro profesional, se rumorea que Tuba podría protagonizar una nueva serie internacional en colaboración con una plataforma de streaming muy conocida. Fuentes de la industria aseguran que el proyecto está en fase de preproducción y que su personaje será el de una mujer resiliente que debe reconstruir su vida tras una separación complicada. Algo que ha generado especulaciones sobre cuánto de su propia historia personal influirá en su actuación.
Además, una fuente cercana a la producción confirmó que Tuba está participando activamente en el desarrollo creativo del proyecto. Ella está canalizando su experiencia en algo artístico. Está transformando el dolor en expresión, y eso es lo que la hace una artista tan especial, declaró una persona del equipo. El debate público también ha girado hacia el rol de las mujeres en el matrimonio y la presión social de mantener una imagen perfecta. Algunos artículos en medios feministas han elogiado el gesto de Tuba como un ejemplo de ruptura de estereotipos. Estamos acostumbradas a ver mujeres escondiendo el sufrimiento por miedo al juicio. Que una figura como Tuba diga, basta, públicamente, cambia narrativas, afirmaba un editorial en una revista de actualidad. Incluso académicos han empezado a analizar el fenómeno. En una universidad de Estambul, se organizó un panel bajo el título Fama, Vulnerabilidad y Narrativa Femenina, donde se discutió el impacto cultural de figuras públicas que comparten aspectos de su vida íntima. Tuba Büyüküstün ha cruzado una línea que muchas celebridades temen. Al humanizarse, ha roto la cuarta pared de la fama, comentó una profesora de estudios mediáticos. Pero no todo han sido muestras de apoyo. Algunos críticos han cuestionado su decisión de hacer pública su situación matrimonial, acusándola de buscar atención. Estos comentarios, sin embargo, han sido rápidamente contrarrestados por sus seguidores, que la defienden con fervor. No se trata de fama. Se trata de autenticidad. Y en un mundo tan superficial, eso es revolucionario, escribió un fan en un foro. Mientras tanto, la actriz sigue manteniéndose activa en sus redes sociales, aunque con un tono más introspectivo. En una de sus últimas publicaciones, escribió una frase que ha sido ampliamente compartida: a veces, para sanar, hay que romperse primero. Frase que ha sido interpretada como una confirmación tácita de que está atravesando un proceso de transformación profunda. Además, en una entrevista recuperada de hace algunos años, Tuba ya había adelantado su postura ante la vida. Yo no creo en la perfección. Creo en el crecimiento. Y el crecimiento duele. Pero también libera, decía entonces, casi proféticamente. Hoy, muchas mujeres se ven reflejadas en su historia. En un mundo donde aún existen expectativas tradicionales sobre el rol femenino, el testimonio de Tuba ha abierto una conversación necesaria sobre el amor, la libertad personal y el derecho a la verdad propia. Su caso no solo conmueve, también inspira. Las preguntas siguen en el aire: ¿habrá un anuncio oficial de separación? ¿Cómo afectará esto a su carrera? ¿Logrará mantener el equilibrio entre su vida personal y profesional en medio de esta tormenta mediática? Por ahora, Tuba se mantiene firme en su decisión de compartir solo lo que considere necesario. Lo que sí es seguro es que este momento marcará un antes y un después en su vida y en la percepción pública de su figura. Y mientras los reflectores siguen apuntando hacia ella, sus palabras resuenan como un eco en la conciencia de quienes la admiran: no hablar también es hablar. Pero hoy, elegí mi voz. Y hasta aquí el video de hoy, queridas amigas. Si les ha conmovido esta historia tanto como a nosotras, no olviden dejarnos sus comentarios abajo. Queremos saber qué piensan sobre esta valiente decisión de Tuba. Y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ningún detalle del mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo video.